Claro. Claro. Es como ser presidente, dice Valen. De los tricampeones del mundo, si no se podría Claro. decir. No sé, muy rebuscado. Bueno, Vicio. El mejor país del mundo también. Camila Dosso. Sí, eso soy Lo que yo. sí le puedo decir es que hoy vamos a terminar, me gusta terminar de esta manera, el día jueves. ¿Cómo Bien. vas a terminar Quiero el decir. día jueves? Porque nos visita nuestra psicosexóloga Victoria Coqui Güemes. Coqui, querida, bienvenida. ¿Cómo estás? Gracias, muy bien, muy bien. ¿Todo tranqui? Perfecto. Bueno, Coqui viene a traer un tema que yo lo intentamos dialogar, te soy sincero, en charla de preproducción. Cami salió con otra cosa que no puedo mencionar, pero al debate, al cruce al debate, y un poco nos desviamos de la charla, quiero decir. Bien. Pero ¿qué quiere decir o de qué hablamos cuando hablamos de deseo responsivo o deseo espontáneo? A mí me gustaría saber cómo llegaron a este tema primero. Sí, no Pero Es bueno el graph. No sé quién lo hizo el graph. Sí, Esperar la chispa versus encender el motor. Ah, bueno, a ver. bien, bien ahí. En realidad, cuando hablamos de deseo, hablamos de tantas cosas, pero esta forma y esta dicotomía quizás entre espontáneo o responsivo viene a explicaciones que quizás conocemos más los últimos años y teorías donde explican un poquito más esto de la diferencia de este deseo que a veces tienen las personas, deseo sexual estamos hablando, que surge, que a veces no saben muy bien de dónde, pero surge. Quizás algún estímulo que no fue tan llamativo, pero alcanzó y que fue suficiente, o que simplemente la persona dice, tengo ganas porque tengo ganas. Sí, entiendo. El espontáneo es que en cualquier momento te puede pasar, digamos, con un estímulo Mínimo. Claro, exacto. Que Exactamente. vos decís, ¿esto te generó eso? Claro. Sí, eso. Exactamente. Y durante Ok. mucho tiempo en la sexología se pensaba que las personas en general, todas, respondíamos de esta manera. Y empezábamos a ver, y empezaron quienes estudiaban estos temas ya hace algunos años, decíamos, bueno, generalmente las mujeres en esta cultura o las personas que están en pareja hace muchos años no responden de esa manera tan espontánea, pero no es que no tienen ganas. Ok. Pero se genera de otra manera. El estímulo cuesta un poco más. No es tan Claro, espontáneo. hay que encender un poco más ahí. Para entender, el espontáneo es decir que es más fácil de que ocurra al que está en la vereda de enfrente. Es difícil ponerlo en términos de versus, pero bueno, pero Sí. es así. Sí, en realidad, justamente es un continuo, yo no lo pondría Ajá. tan en la vereda de enfrente, pero sí, cuando hablamos de deseo, pensemos que estamos hablando de las ganas de tener una actividad sexual, Bien. individual o compartida. Sí. Esto como para definir ahí el deseo de manera simple. Entonces, hay personas que espontáneamente o con muy poquito, yo cuando lo hablo a veces en pareja digo, bueno, pasó porque salió de bañarse y lo viste desnudo y te dio ganas y no pasó mucho, no te estaba buscando estimular, pero de pronto tenés ganas. Y hay personas que registran como, che, no tengo ganas, pero después de un rato, de ciertas caricias, abrazos, ciertos estímulos, compartir un momento, capaz que arranco. Si me preguntás hace 10 minutos no tenías ganas, de verdad que no tenía ganas. Pero cambio de con todo opinión. Qué esto complejo cuando en las parejas hay uno y otro. suele pasar. Generalmente Claro. en parejas heterosexuales pasa por un montón de cosas que tiene que ver en cómo nos socializan a los hombres y a las mujeres en esta cultura. Y cuando también- pasa eso, acuden a Victoria Coqui Güemes, psicosexóloga, Muy ¿no? bien, también. Pero, Y pará, que pues, le interrumpí. ¿Y qué dice Coqui Güemes cuando sucede eso? Primero, que nos quedemos tranquilos. Ok. Pasa, en la mayoría de las parejas hetero suele pasar. La discordancia del deseo, como se conoce esto, es bastante frecuente. Y además es muy común que al principio de una relación de pareja, o al principio que alguien está saliendo con otra persona, el deseo está mucho más a flor de piel. Y Es mucho ta- más espontáneo. Y también, no sé si solo es más espontáneo, le pones mucho esfuerzo sin darte cuenta, creo. También. A generar. O sea, pasa con el tiempo, las relaciones largas, son conversaciones que surgen en nuestros grupos de amigas. Uno también se acostumbra al otro y hay algo de. Habíamos visto hace muy poco un posteo que era como el amor y el deseo, como si fuesen por vías separadas, Sí. y que el amor necesita de intimidad y de contacto para crecer, y el deseo necesita un poco de espacio también para generarse. Sí, necesita espacio y necesita sorpresa muchas veces. El erotismo surge de lo novedoso, de lo no rutinario, de lo desconocido. Por eso al principio, que no conocemos mucho a la otra persona, y el deseo es mucho más espontáneo. Con solo vernos alcanza. Y quizás ese solo vernos, como vos decís, también fue trabajado de alguna manera porque lo planificaste, porque te dispusiste, no fue tan espontáneo. Quizás hace 2 o 3 días venís fantaseando con esa persona, pero no cuesta tanto que aparezca o que la persona perciba, che, tengo ganas. Claro. Y cuando está ese problema, como cuando está el problema de, bueno, hay una persona que tiene ganas todo el tiempo y otra
que quizás le cueste un poco más, ¿cómo se plantea esto sin ser una presión para la persona que le cueste un poco más? Ni para quien tiene mucho deseo, Claro. en realidad. A veces tenemos que pensar en las dos líneas, o yo pienso en las dos líneas. Primero, ¿qué es esto de mucho? Porque mucho también es algo bastante subjetivo, que para una pareja mucho puede ser, mi pareja quiere 2 o 3 encuentros al mes, y para otro mucho me puede decir, quiere todos los días. Entonces, esto de mucho es para esa persona, ¿qué le parece? ¿Qué le pasa con eso? Y a veces también, por eso decimos a veces que los hombres, no todos, pero como han sido socializados los varones en nuestra cultura, suelen tener el deseo más espontáneo. Porque también lo tienen asociado muchas veces a la satisfacción sexual, a un montón de emociones que no tienen que ver solamente con la atracción sexual. A veces también tienen prácticas o actividad sexual porque están estresados, como un buen mecanismo para afrontar el estrés, por ejemplo, porque están aburridos, porque les surge con alguna fantasía que venían dándole vuelta en la cabeza. Entonces parece que son muchos más espontáneos, y también es que se han vinculado y se han habilitado con la sexualidad desde muy jóvenes a vivirlo de distintas maneras. Y en cambio las mujeres que fuimos, o por lo menos las que vivimos en esta cultura y quienes fuimos socializadas Viene más acá, atrasado. sí, y tenemos como otras estrategias de afrontamiento. Claro. Esa es la verdad. Cuando estamos estresadas, a lo mejor se nos da por salir a correr y no tener actividad sexual. Bien, o sea que ahí difiere en cuanto a género un poco. Sí, difiere. Bien. Sí. Che, adelante, Augusto. No, yo quería preguntarle porque habló de cómo se veía en el pasado y me parece que es interesante vincularlo a algo que ya venimos hablando, que es el cómo vivimos ahora, de los tiempos, de por ahí la poca paciencia, de la inmediatez de las cosas. Si vos ves que la forma de vivir en modo celular y escroleo tiene un impacto también en toda esta situación. Sí, totalmente. Tiene que ver con varias cosas. Una es que puede ser que estemos un poco más individualistas en nuestra satisfacción. Entonces, escroleo y voy a mi ritmo y hago las cosas a mi tiempo y tenemos esta inmediatez. Y también la satisfacción de, bueno, ahora quiero, agarro, miro, busco, miro el capítulo de la serie cuando yo tengo ganas. Y tenemos como esto más individual en la satisfacción de nuestro deseo, que a veces nos cuesta esto de, bueno, hay un otro que a lo mejor tiene otro tiempo, otra dinámica, se levantó al baño 3 veces y tuve que interrumpir el capítulo de la serie y lo estoy esperando. Entonces digo, sí hay algo de esta inmediatez con la que vivimos que a veces nos vuelve un poco impaciente a los tiempos. Y esto de no satisfacer por el solo hecho de satisfacer a la otra persona, de que siempre cuando tiene un deseo espontáneo hay que tener relaciones, ¿no? Por supuesto. Eso fundamentalmente del deseo del espontáneo del hombre y la mujer por ahí quizá expuesta a esos momentos era súper normal, quizá ahora no tanto, no quiero decir que dejó de pasar, pero súper normal también, ¿o no? Sí, tal cual. Como de satisfacer al hombre. Y se vivía como una obligación. Si tengo ganas, es como, bueno, alguien me tiene que satisfacer. Claro. Y eso lo laburo un montón en terapia. Ahora Es tu obligación el satisfacerme. Exactamente. Ahora lo estamos hablando hombres y mujeres porque es lo más genérico, pero resulta esto, bueno, y si esa persona tiene mucho deseo, no tenemos por qué obligar o insistirle a la otra que se active de esa manera, sino que tenemos que ver, che, ¿por qué tenés tanto deseo? ¿De dónde viene este deseo? Autosatisfacete, hermano, ¿qué querés? Por ejemplo, es una muy buena. O también entender, che, este deseo siempre es deseo de un encuentro sexual, porque a veces es, estoy aburrido realmente. Claro. A veces es, no le sé proponer otro plan a mi pareja. A veces es, che, vengo re estresado al laburo y la más fácil es tener un encuentro sexual. Y a lo mejor lo que esa persona necesita es encontrar otras estrategias. Bueno, por ahí, perdón, porque va por acá, sos psicosexóloga, siempre lo digo, estamos con Coqui Güemes, como lo hacemos de vez en cuando en esta Santa Siesta, es psicosexóloga, y atarlo hacia alguna estructura que se condice con la estructura del deseo espontáneo y la estructura del deseo responsivo. ¿Se entiende? Si hay alguna estructura que diga, y se viene por el lado del deseo espontáneo y esta otra estructura viene por el otro deseo. No, yo no lo pensaría así, porque el deseo va cambiando a lo largo de nuestra vida. No se ata a personalidad o a... No necesariamente. Puede ser que en un momento de nuestra vida seamos muy espontáneos en nuestro deseo porque tenemos una pareja nueva, por ejemplo. No es que somos para siempre tal cosa. No es te por rigidices. momentos. No, podés cruzar la vereda tranquilamente. Ok. Sí. Yo te iba a preguntar... Puede ser panqueque, digamos. Sí, claro, total. porque antes de empezar mencionamos muy por arriba la exposición o bueno el consumo de pornografía y cómo también la diversidad que hay hoy y la facilidad de acceso que hay a la pornografía, hay algo también que se da que decíamos, problematiza la cuestión de que falta palabra, falta comunicación real y asertiva, falta
Bueno, hay unos ideales que no tienen como mucho que ver con la realidad. Y por otro lado, también el deseo es mutuo, perfecto, instantáneo. ¿Hay algo del ideal de la pornografía que impacte en cómo vivimos el deseo? Sí, porque además los tiempos, vamos a decirlo cinematográficamente, para pensarlos así con mucho glam al cine porno, si querés, tiene esto de que las personas responden inmediatamente y que su deseo siempre es muy intenso y muy abrazador y muy fogoso, porque hace la fantasía, por supuesto, de este tipo de películas o de este contenido, pero que también en la realidad las personas podemos tener cambios en nuestro deseo y no es tan lineal, no es que, bueno, tengo ganas y entonces ya me activé físicamente y entonces voy a buscar la actividad sexual. A lo mejor es mucho más desordenado esto en la realidad. No tenía tantas ganas, como decíamos recién, pero me empezaste a abrazar, a buscar, a estimular o vi tal cosa y entonces después que registré algo en mi cuerpo, ahí me doy cuenta que tengo ganas y ahí busco el encuentro o la satisfacción de otra manera. Entonces sí que nos crea por ahí un ideal que es inalcanzable o es irreal. Bien, Coqui querida, bueno, me dejó pensando esto que podemos ser un equipo y el otro, digamos. No es que somos para toda la vida de Y bueno, un vos sos Unión Bien, y bien. Colón. No, y tiene- Vos bancás Unión y a Colón. Tiene dijiste. que ver también por todo lo otro que estamos seguramente sobrepasando en ese entonces. Vos decías, y lo relacionabas con el aburrimiento, por Total. ejemplo, del deseo espontáneo. Sí. Si no tenemos tiempo para aburrirnos, y bueno, quizá no aparezca el deseo espontáneo. Parezca, y también el contexto. Esto responsivo Sí. tiene que ver con cuánta bola le damos al contexto en el Bien. que estamos individualmente, en la pareja, lo que acaba de pasar, lo que pasó hace 2 horas, cómo estoy en mi vida. Bueno, Coqui querida, un placer siempre charlar con vos, en serio. Gracias por venir. Coqui Güemes, Victoria Coqui Güemes, psicosexóloga, pasó por esta santa siesta. Tenemos que dar una información de último momento, la presentamos. Aire